la visita, la presencia aquí en el estudio de Rodrigo Abdalá. Él es diputado del partido Morena, Sí, el señor. partido Movimiento de Regeneración Nacional de Andrés Manuel López Obrador. Y pues hay muchos temas, Rodrigo. Gracias por venir, Al por estar aquí contrario, gracias por invitarme. en la redacción de la Jornada de Oriente. Y un primer tema que yo te quisiera preguntar es, ¿qué opinión te merece esta posible alianza entre el PRD y el PAN? Antinatura, absolutamente. Uh-huh. Tienen posiciones ideológicas completamente distintas. Uh-huh. No van una con la otra. Es simplemente llegar al poder por llegar a él, Uh-huh. cueste lo que cueste. Uh-huh. Y pues desgraciadamente de eso no se habla. Uh-huh. No se hablan de las posturas ideológicas de un partido, de las posturas ideológicas de otro, de lo que busca uno, de lo que busca el otro. Simplemente es, a ver, alianzas, sí, cómo no, alianzas, pues hay que hacer alianzas todos juntos y no tiene ningún sentido. Claro, porque aquí se está hablando del tema de cómo ganar la elección presidencial del año 18, pero yo hasta ahora no he encontrado que en este tema se esté discutiendo de cómo gobernar si ganamos. Nunca se ha hablado de ello, ese Claro. es el problema. El problema es que nunca se habla a fondo sobre qué proyectos Vamos a sustentar. exactamente, o qué proyecto tiene tal o cual candidato, tal o cual partido político. Nunca se habla de eso, nunca se habla, ¿qué proyecto tienes a largo plazo? ¿Qué es lo que vas a hacer para erradicar la carencia que existe en el campo, la carencia alimentaria? ¿Qué es lo que vas a hacer para erradicar el desempleo? ¿Qué es lo que vas a hacer para revertir toda esta onda que existe de privatización de los servicios? ¿Qué es lo que vas a hacer para garantizarle a toda la gente que tenga acceso a los servicios de seguridad social? No existe eso de fondo, es nada más, a ver, está el candidato tal, está el otro candidato, viene, el otro habla mal de uno, el otro habla mal del otro, y no se habla nada de fondo. Nunca se aterriza ni tampoco se analiza lo que está de fondo detrás de cada proyecto. Desgraciadamente las campañas políticas en este país, en las campañas políticas de este país, no se privilegia el dar a conocer cuáles son las plataformas de trabajo o cuáles son las plataformas políticas, y pues se acaba circunscribiendo a qué partido tiene más acceso a programas sociales federales, qué partido tiene más acceso a dinero que se han robado incluso con sobrecosto de obras para comprar votos, y aquel es el que acaba quedando en el poder. ¿Y qué va a suceder 6 años después o qué va a suceder 3 años después? Lo que hemos vivido en nuestras últimas décadas. Exactamente eso. Miseria, pobreza, hambre, falta de trabajo, un país que está sostenido con alfileres. Oye, Rodrigo, y ahora, ustedes como Morena, como partido político, ¿cómo ven esta unión del PRD y el PAN? ¿A ustedes les quita el sueño? ¿Les causa algún temor que el PRD esté ligándose con el PAN y que esto pudiera significarles un potencial para ganar la elección de 2018? ¿Tú crees que eso funcione? Para ellos, pues yo supongo que en su ámbito de negociación creen que eso les da para ganar la elección. Pero a nosotros, por supuesto, que no nos quita el sueño. A nosotros lo único que nos quita el sueño es seguir concientizando a la gente de que su participación es vital. Porque imagínate que en una elección como la que acaba de suceder en el Estado de México, hablando específicamente del Estado de México, una elección tan anunciada, una elección tan esperada, en donde habían noticias y entrevistas de los candidatos por todos lados, en donde solamente sale a votar el 50% del padrón electoral del estado que tiene el padrón electoral más grande del país. Pues desgraciadamente no existe todavía esa conciencia real en los ciudadanos de que el voto es el instrumento primigenio para cambiar y transformar las cosas en este país. Entonces, nosotros estamos en esa idea, no vamos a cambiar esa estrategia porque es la que nos dio origen como partido político, y en esa nos moriremos hasta el último momento. Para el caso de Puebla, ¿qué es lo que está construyendo Morena? De pronto vemos de un lado, por ejemplo, que en el PAN pareciera que todo está definido a favor de Marta Erika Alonso y hablan de una segunda opción de Luis Bank. En el PRI hay mucho movimiento, los aspirantes están ya empezando a tener actividades, ya algunas disfrazadas con actos que no son
de promoción personal, pero lo acaban siendo, o salen a dar declaraciones acerca de que si se van del partido, que si no hay X condición, que si hay equidad. Pero de pronto en Morena no estamos viendo este carrusel de aspirantes, no estamos viendo que en el partido se hagan muchas definiciones públicas de cómo se van a organizar en el proceso para el año 2018. Yo te hago dos preguntas. Primero, ¿no está un poco Morena atrasado en este tema de la sucesión? Y dos, ¿cuál es el proyecto con el que ustedes van a llegar al proceso electoral del año 2018? Que renueva la presidencia y la gobernatura de Puebla. Sí, claro. Y diputaciones locales. Diputaciones locales, federales y senadurías. Así es, todo, ¿no? Número uno, tu primera pregunta. ¿Estamos atrasados cuando todos los demás supuestamente o aparentemente estarían adelantándose? No, claro que no. Porque en otros partidos se está privilegiando a ver qué candidato es el que más adeptos va generando, qué candidatos es el que más va creciendo en las encuestas. En nosotros, incluso hasta esa manera de hacer política es distinta. Primera cuestión que debe de tener un candidato que sea de Morena es ser honesto. Hemos visto y han desfilado cantidades de gobernantes que supuestamente vienen preparados de las mejores universidades de México, de las mejores universidades del extranjero, pero acaban siendo deshonestos, acaban siendo ladrones, corruptos, y la consecuencia es esta. Nosotros lo que buscamos es que sea un candidato honesto. Atrás de cada candidato de Morena se sustenta el proyecto de nación que tiene Morena, el proyecto de Estado que tiene Morena, y está definido en su declaración de principios, en su estatuto, y por supuesto que también está definido en base a lo que los puntos que se discuten en las asambleas nacionales de Morena se pretenden instaurar en cada uno de los estados. De manera que sea cual sea el candidato, hay un proyecto que se tiene que sostener. Esto es lo que nosotros estamos haciendo. Y la otra pregunta es, ¿qué proyecto tiene Morena? Pues justamente esto. En realidad lo que nosotros buscamos es regresarle a los ciudadanos este poder de decidir, este poder, más bien derecho de decidir, de involucrarse en la política, porque todos los derechos de los que somos nosotros, de los que tenemos privilegio, y que incluso están consagrados en la Constitución, no se llevan a cabo, no se perfeccionan, tampoco se respetan. Número uno, cuando tú revisas el artículo 41 de la Constitución, que es el que le da pues el abanico de obligaciones a los partidos políticos, ninguno de ellos lo lleva a la práctica. Fomentar el debate de los temas de interés público a nivel nacional, fortalecer la democracia, ser más accesible a los ciudadanos, el poder ingresar a las filas de los gobiernos, etcétera, etcétera. Ninguno lo hace, nosotros sí lo estamos haciendo. Entonces, nosotros nos guiamos en base a un documento idóneo que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de ahí lo que buscamos es que esos derechos que están consagrados ahí para todos nosotros realmente se perfeccionen, porque podemos leer la Constitución y con el gobierno que tenemos y con los gobiernos que hemos tenido, aparentemente solo es una carta de buenas intenciones. La gente no tiene un trabajo bien pagado, básico, claro. No tiene un trabajo bien pagado que le alcance para vivir dignamente, para tener una casa propia, para tener tiempos de esparcimiento, y lo incluye el artículo 123. La gente en Puebla no tiene un servicio de agua de calidad, pero sí tiene un servicio de agua que cobra tarifas exorbitantes, como lo establece el artículo 4 de la Constitución. La gente no tiene acceso a la educación, como lo establece el artículo 3. La gente no tiene acceso a, hoy que publican en su portada, a la impartición de justicia, como lo establece el artículo 17 de la Constitución, etcétera, etcétera. Entonces, solamente hay que remitirnos a la Constitución, que es la guía de nuestro país, y eso es lo que nos tiene que formar como un gobierno que sustente esa guía
para que el país que se formó a partir de esa lucha hace 100 años y que dio como resultado esa constitución, se lleve a la práctica. Es lo que nosotros buscamos. Rodrigo, ahora, ¿ustedes cómo van a elegir el candidato a gobernador, los candidatos a presidentes municipales? ¿Cuál es el método que va a utilizar Morena Puebla? ¿Cómo podemos nosotros estar percibiendo que se va a decidir quién va a ser el abanderado a la titularidad del Poder Ejecutivo? El estatuto de Morena establece un procedimiento que sea presidente municipal o candidato a diputado local o diputado federal o senador o pues, gobernador, se llevan a cabo asambleas en la circunscripción a la que se refiera, municipal, distrital local, distrital federal o estatal. Y en la asamblea, los militantes, los afiliados de Morena, votan o proponen. ¿Será entonces por votación de la militancia? Así es como se han definido las candidaturas en Morena en Puebla. Y así es como se han definido las candidaturas en Morena en el país. Así se definieron las candidaturas a diputados federales en el 2015, así se definió la candidatura del 2016 del gobernador y así se habrá de definir la candidatura las candidaturas que contiendan en el próximo año. Entonces, en el caso, por ejemplo, del candidato a gobernador, Morena hará una asamblea estatal. Así es. Vendrá la militancia de todo el estado. Así es. Y ahí en esa reunión se votará y habrá una serie de aspirantes. Si hay más de uno, si no existe un consenso entre todos, o sea, si existe alguien que dice, no, yo quiero que sea tal, bueno, pues como hay más de uno, entonces se somete a votación, a una encuesta que lleva a cabo la Comisión Nacional de Encuestas. Y ella es la que acaba definiendo entre los aspirantes, 2, 3, 4, los que haya, quién es el que está mejor posicionado y acaba siendo él. Y si hay acuerdo, ya no habría votación. Sí, no. En realidad es dos escenarios. El primero es, si hay consenso, pues ya es él, ¿no? Y si hay más de dos, se somete a una encuesta y el que esté mejor posicionado es quien acaba quedando. Ahora, ¿a quiénes podemos ir desde ahora, no sé, percibiéndonos como posibles aspirantes? ¿Tú a quién ves que pueda llegar a este proceso y se anote como aspirante a candidato a gobernador? Hay muchos. Créeme que dentro de la militancia de Morena hay académicos, hay profesionistas, hay de todo y es gente demasiado valiosa que cualquiera podría tener un desempeño real, bueno, loable, en base a los estatutos, en base a la declaración de principios, en base al proyecto que tenemos, de manera que, créeme lo que tenemos mucha tela de donde cortar. Y vuelvo a lo mismo, a lo que te repetí, a lo que te dije en un inicio. Incluso hasta en eso nosotros cambiamos la forma de hacer política porque vamos en contra incluso de todo eso que dicen los demás partidos o que muchos periodistas dicen que solamente aquel que tenga una carrera política puede ser el candidato o el que realmente sea competitivo. Dime, por favor, ¿qué resultados ha dado eso a nivel nacional a lo largo de estas últimas décadas o a lo largo de la historia? Es que ese es el candidato, míralo cómo salen los spots, mira cómo hace esto, mira cómo salen las noticias. ¿Y eso qué? Claro. Eso no es garantía de que puede ser un buen gobernante. Claro que no. Eso es a veces manejo de mercadotecnia y una buena mercadotecnia no garantiza necesariamente un buen gobernante. En eso estamos completamente de acuerdo, tan de acuerdo que no lo hacemos así. Entonces podemos esperar que no solamente estas figuras que se han mencionado, Miguel Barbosa, Juan Espinosa, tú mismo se te menciona a ti, claro, sino puede haber una figura que por supuesto no esté en esa lista. Así es. Es interesante. Claro, vamos a ver. Claro. ¿Cuántos aspirantes llegan? Claro. Es lo benéfico que nosotros tenemos, porque esto pues, realmente abre el abanico a todas las posibilidades y le da mayor fuerza a la democracia que estamos buscando que se instale en México, poniendo el ejemplo. Muy bien. Rodrigo, también hay otro tema que es muy importante. Ayer tú apareciste con Alejandro Armenta Mier, así es, quien ya renunció al PRI. Es correcto. Ya es miembro de la fracción de Morena. Es correcto. En San Lázaro. Y ustedes presentaron un diagnóstico del tema del aparato de impartición de justicia, con cifras verdaderamente alarmantes. Sí, hablaban de que
el gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas acabó desmantelando el 95% de las agencias del Ministerio Público. Se construyeron 15 casas de la justicia, pero estas no están ubicadas en los lugares correctos, adecuados, idóneos. Ese diagnóstico ya lo presentaron ustedes, ayer lo platicamos, lo presentamos aquí, pero hay un asunto que me parece todavía más relevante, que va más allá del tema del diagnóstico, que es: solamente vamos a quedarnos en la denuncia, solamente vamos a exponer la difícil situación que estamos pasando en Puebla porque no tenemos un sistema eficiente para perseguir delitos, para garantizar que no quede la mayoría de los delitos en la impunidad, o puede haber castigo, responsabilidad para quienes provocaron este caos en el sistema de impartición de justicia. Debería de haber castigo y debería de haber sanciones a quienes han legado o han heredado esta terrible realidad que estamos viviendo nosotros los poblanos. Desgraciadamente, no vas a poder acusar a alguien que a la vez es juez y parte. Por eso nosotros acudimos a la conciencia de la sociedad, a la concientización de las personas que vivimos esta terrible realidad, que la padecemos día a día, para que no sean las instituciones de donde ellos van a ser juez y parte los que persigan sus faltas y en su caso las castiguen, sino que nosotros asumamos casi el único que nos han dejado derecho político a los ciudadanos, y en las elecciones les demos una lección de que no estamos de acuerdo con lo que está sucediendo. Entonces, justamente por eso insistimos, y pareceríamos disco rayado incluso, pero no nos importa que nos cataloguen como tal. Y seguiremos insistiendo en que la alianza es con la ciudadanía. Ciudadanía, despertemos todos juntos y démonos cuenta de que la realidad que vivimos, en la mayoría de los casos, es deliberada, puesta así, para que ellos sigan llegando al poder y haciendo de las suyas, a costa de nuestro sufrimiento, a costa de nuestro futuro, a costa de nuestros mismos derechos. Entonces, hay que denunciarlo, por supuesto que hay que denunciarlo, para que la gente se dé cuenta. Oye, ¿por qué ahora ya no hay tantos delitos denunciados? Pues porque quitaron la agencia subalterna del Ministerio Público que estaba aquí en la Junta Auxiliar. Entonces de aquí me tengo que trasladar a la ciudad de Puebla, me salen tanto en transporte de ida, tanto en transporte de regreso, son tantas horas de perder, allá me van a hacer perder otras 4, 5, 6 o 7 horas, inhiben la presentación de mi denuncia. ¿Qué hago? Pues me quedo callado, y el delito queda impune. No, y hay absurdos, como por ejemplo, a una mujer le pueden robar su bolso, o a un hombre su cartera, y va a tu credencial del IFE, y llegas a la agencia del Ministerio Público, y si no te identificas, no te levantan la denuncia. Entonces dices, ¿hasta cómo puedo reportar el robo de mi credencial? Es correcto. Digo, si llega hasta ese absurdo, ¿no? Pues sí, imagínate. Entonces, por supuesto que y otros muchos temas están ahí, esperando ser denunciados, y esperando que la gente los conozca, para entender en realidad qué es lo que está pasando. La mayoría de los ciudadanos no tienen tiempo de estarse enterando o de estarse cultivando de doctrinas y de teorías y demás para saber por qué estamos como estamos. Pero si un poco ayudamos a que nos demos cuenta por qué estamos como estamos, pues entonces sabremos quién es el culpable, sabremos quién es el responsable. En este caso el responsable tiene nombre y apellido, y es Rafael Moreno Valle Rosas. Por supuesto que también esto tiene una cola ya desde hace algún tiempo, desde Marín, incluso la corrupción de Marín, la de Melquiades, Moreno Valle. ¿Cuál es la consecuencia de vivir gobiernos corruptos? Pues que la sociedad cada vez estemos peor. Claro. Y los índices de delincuencia, ¿cómo están creciendo de maneras alarmantes? Oye, pero ¿por qué crece la delincuencia? ¿Nomás porque a la gente le gusta ser delincuente? No.
Pues porque la gente no tiene manera de prosperar, porque la gente no tiene manera de evolucionar. No hay trabajo, no hay acceso a salud, no hay cultura, tampoco hay fomento al deporte, no hay nada. Rodrigo, de acuerdo a la visión de ustedes, ¿qué pasó? ¿Por qué particularmente en el sexenio de Moreno Valle se cierran agencias del Ministerio Público, se reduce la capacidad de la infraestructura para poder recibir denuncias, prácticamente se deja a la mayor parte de los ciudadanos en estado de indefensión? Si no estoy mal, incluso ustedes hablaban ayer que esto alcanza el 80% de la población. ¿Qué pasó? ¿Por qué tomó esta ruta Moreno Valle? No sabemos, no sabemos, y tan es así que el día de ayer la principal exigencia fue decirle a Rafael Moreno Valle, oye, exgobernador, en lugar de que estés haciendo tu campaña costosísima con el sobrecosto de las obras que nos estás empujando todos los poblanos, regresa aquí a Puebla y responde a este cuestionamiento. ¿Por qué desapareciste todas las agencias subalternas del Ministerio Público? Ministerio Público? Que eran más de 400. De cada junta auxiliar. Claro. ¿Por qué lo hiciste? ¿Cuál fue la razón? ¿Cuál fue tu motivo? Tu lógica. ¿No? No sabemos. No lo sabemos, por eso le estamos exigiendo que lo responda. Que deje de hacer campaña por todo México luciéndose como un estadista que no lo es, o como un buen gobernante que tampoco lo es, o como un honesto que tampoco lo es porque es corrupto de primera, y que venga y que responda a estos cuestionamientos que todos los poblanos tenemos, pero que desgraciadamente la mayoría no tenemos elementos para saber qué es lo que está pasando, por qué está pasando lo que está pasando. A ver, oye, volvemos a lo mismo. Tengo que ir allá, y ¿por qué pasa? Pues quién sabe. No, señor, no es porque quién sabe, en realidad es porque el ex gobernador unilateralmente y arbitrariamente decidió eliminarlas. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Ven aquí, señor ex gobernador, y responde a estos cuestionamientos que nosotros estamos haciendo. ¿Ustedes buscarían, no sé, retar a Moreno Valle a un debate, irlo a buscar a sus eventos que está haciendo en diferentes partes del país, ir a los foros que de repente ha convocado y donde supuestamente exhibe los logros que tuvo en su gobierno aquí en Puebla? A lo que nosotros estamos buscando, y lo que yo creo que a nosotros nos corresponde, es demostrar la realidad que vive Puebla. Insisto, mucha gente vive el día a día y se da cuenta de que cada vez hay más asaltos, y que cada vez hay más asesinatos, y que cada vez hay más secuestros, y cada vez le roban más las llantas al de enfrente o los espejos en la calle de junto, pero en realidad no profundizamos el origen de esos problemas. Entonces pues decimos, puta, qué mala suerte te tocó a ti, qué mala suerte me tocó a mí, qué mala suerte le tocó al de enfrente. No, todo eso tiene un origen, todo eso tiene una razón de ser. Denunciemos y pongámosle nombre al responsable. Moreno Valle, ciudadanía, es él. ¿Por qué? Porque hizo todo esto, hizo esto y esto. Démonos cuenta y elijamos un gobierno que realmente nos represente, que sea sensible ante nuestras necesidades, porque el hecho de que Puebla hoy viva como vive no es producto de la casualidad. Claro. Es producto de la causalidad de que este sujeto se robó el dinero, infló las obras, se anduvo promocionando desde el primer informe de su gobierno. Claro. Lleva 7 años en campaña el hombre, con el dinero tuyo, con el mío y con el dinero de la gente que los está viendo. ¿Ustedes tienen confianza de que realmente habrá una sanción de la ciudadanía hacia Moreno Valle? Por supuesto que sí. De la ciudadanía hacia Moreno Valle y los gobiernos corruptos, por supuesto que sí. Simplemente hay que seguir insistiendo en demostrar que todo esto tiene un responsable. Por eso estamos ahí y no vamos a dejar de hacerlo nunca. Hay que seguir insistiendo en concientizar a la gente. ¿Cuál sería la diferencia que, por ejemplo, en el 18 la gente sí saliera a sancionar a Moreno Valle, y por qué no lo hizo el año pasado? Digo, el año pasado el PAN gana, si no estoy mal, algo así por 800,000 votos, el PRI apenas si está pellizcando ahí los 500,000 votos. ¿Por qué, si el año pasado ya teníamos presentes las consecuencias del gobierno de Moreno Valle, por qué la gente no votó en contra del PAN? ¿Y por qué ustedes confían que en el 18 sí lo hagan? Ahora sí salga a haber un voto en contra del PAN, en contra del morenovallismo. Porque desgraciadamente, como te comentaba hace ratito, y seguiré insistiendo en ello,
no se internaliza de manera adecuada quién es el responsable de la situación en la que estamos viviendo. Tenemos que seguir insistiendo en ello. ¿Por qué tampoco pudo castigar la ciudadanía a Moreno Valle votando en contra de su proyecto de continuidad con Tony Gali? Pues porque también mucha gente vive en un grado de vulnerabilidad inmensa. La mayoría de la gente no tiene qué comer el día de hoy. La mayoría de la gente no tiene trabajo. La mayoría de la gente no tiene un futuro de oportunidades. Y cuando ellos llegan con una despensita, con un tinaco, que estuvieron repartiendo tinacos y que yo denuncié a Moreno Valle ante la FEPADE y no pasó nada, todavía somos incluso agradecidos y mira, me trae algo. Entonces, pues, me está demostrando que sí le importo. Va y vota por él. Y vuelve a suceder 3 años después. 3 años de abandono, 6 años de abandono, 6 años después llegan, te dan un dinero, te dan una despensa, te dan un tinaco, o te ponen el piso en tu casa, o el piso en tu baño, o te dan el cuartito extra. Ya con eso, ya. Entonces, desgraciadamente todavía estamos en esa lógica, escenario, en esa compra de votos, claro, en ese escenario en el que se concibe a la política como el arte de entregar dádivas a la gente. La política no es implementar un proyecto de trabajo, un proyecto de Estado. Así ya no se concibe la política. Pero ustedes confían que, por ejemplo, esto pueda cambiar para el próximo año. Nosotros seguimos insistiendo en ello y no quitaremos el dedo del renglón. Por eso, todos los fines de semana y por eso la mayor parte de los días que estamos en Puebla, acudimos a la mayoría de los municipios para hacerle ver esto a la gente. Que exista un voto de castigo. Claro. Y que no se dejen condicionar por pero, esta entrega pero de beneficios. Pero el voto de castigo es una consecuencia de haberle hecho entender a la sociedad que hay un responsable de la situación. Entonces tenemos que entrar al estudio, tenemos que entrar al fondo de la situación, veamos cómo están los índices, los indicadores, veamos cómo está ve cómo está la realidad, ve cómo está tu entorno, ve cómo está tu municipio, ve cómo estamos de abandonados. Todo eso tiene una razón de ser, todo eso tiene un origen, todo eso tiene un responsable, es él. Entonces, ahora ya que lo identificaste, castígalo, no votando por ellos. Eso es lo que nosotros estamos haciendo. El voto de castigo es la consecuencia de haber generado una conciencia real. Y es lo que nosotros estamos buscando. Por eso, jamás de los jamases vas a ver una campaña política de Morena entregando un pin o una gorra o un paraguas o un algo. Nada. Nosotros entregamos un periódico que tiene información. Entregamos de vez en cuando panfletos que tienen información. Y es lo que buscamos. Concientizar a la gente en base a la información que tenemos. Jamás vamos a llegar y tome y vote por mí. Jamás. Eso nosotros lo concebimos como una aberración. Ya no podemos nosotros seguir insistiendo en necesitamos fortalecer la democracia. Sí, la democracia se tiene que fortalecer. Pero si sigue haciendo así, o si sigue... Una democracia de dádivas. No sirve de absolutamente de nada. Claro. De nada. Entonces Morena está apostado a una cultura cívica, a un cambio cívico. Tal cual. Y una de las principales situaciones ahí es la libertad. ¿Cómo concebimos nosotros, los ciudadanos, la libertad? Salir a la calle y tomar la dirección que se nos pegue la gana para caminar. Esa es una parte de la libertad. Pero en realidad, la libertad comienza desde aquí. Y desde aquí. Entonces imagínate cómo voy a poder ejercer un voto realmente libre si me lo están condicionando. ¿Cómo voy a poder ejercer un voto libre si ni siquiera tengo información de qué es lo que va a hacer tal o cual candidato? No hay libertad en ello. Claro. Estamos encerrados en un ciclo de este tamaño y ahí estamos ahogándonos todos. Mientras hay una inmensidad afuera de esto que no estamos viendo y que los partidos políticos, la mayoría de los partidos, o todos los partidos políticos, excepto Morena, están haciendo todo lo posible para que todos nos metamos en ese círculo vicioso en el que no veamos la realidad, no podamos asomar a la realidad de por qué estamos como estamos. Claro. Entonces, libertad primero empieza por
tomar decisiones realmente libres. Claro. A ver, yo voy a votar por este proyecto porque estoy de acuerdo en que se fortalezca el campo. Uh-huh. Porque estoy de acuerdo en que se generen cadenas productivas para los campesinos en Puebla Uh-huh. o en México. Yo voy a votar por este proyecto porque estoy de acuerdo en que se fortalezcan los empresarios poblanos, Uh-huh. para que ellos sean, como lo siguen siendo, los que generan, los que tienen el sostén del país, para que generen mejores trabajos, para que puedan tener ellos mejores condiciones. Uh-huh. Voy a votar por este proyecto que sí me va a garantizar que yo, cuando me sienta mal de la uña, vaya al hospital, me atiendan de manera rápida, eficiente, con calidad. Uh-huh. Voy a votar por este proyecto porque quiero entrar al colegio y quiero seguir estudiando y me quiero seguir preparando y quiero trabajar en tal cosa. Eso es lo que nosotros buscamos, Uh-huh. que la libertad exista desde ahí. Claro. Rodrigo, ya por último, te quisiera yo preguntar, qué bueno que sacaste ahorita este tema de colación. ¿Qué pasó con el tema de los tinacos azules? Estos tinacos que se regalaron en los 2 últimos años del gobierno de Moreno Valle, que incluso tengo entendido que hasta hubo observaciones de la Auditoría Superior de la Federación donde decían, pues no está justificado que regales tinacos, ni siquiera están en el catálogo de beneficios de desarrollo social, y que se entregaron, sé que incluso ni siquiera con algún criterio de beneficiario, simplemente se estuvieron repartiendo ahí por operadores políticos. Tú fuiste de los pocos que denunció este asunto. El único que lo denunció formalmente. ¿Qué ante la sucedió? FEPADE. ¿Qué sucedió con esa denuncia? Entregué la denuncia, me firmaron mi acuse y hoy, 1 año y medio después, sigo esperando la respuesta. Esto fue en la Procuraduría General de la República, en la FEPADE, la Fiscalía de Delitos Electorales. En marzo del año pasado. Uh-huh. Y hasta ahora no tienes información. Busqué al señor Santiago Neto Castillo de la FEPADE, Uh-huh. nunca me contestaron los teléfonos, seguí insistiendo en, oye, ¿qué pasó con esa denuncia que nosotros presentamos por el reparto indiscriminado de tinacos? Uh-huh. Todo el mundo haciéndose el oxiso. O sea, no hay información No, de cuál hombre, fue el destino de lo peor es que a Es partir una de falta que... procesal grave, ¿no? bueno, Que claro, no te informen claro, cuál es el destino de esa cómo denuncia. está, imagínate cómo está eso, ¿no? Uh-huh. Cuando esto empezó, Uh-huh. y que nosotros lo denunciamos y que muchos medios de comunicación lo replicaron, salieron diversos actores del gobierno estatal a decir que era un programa federal. Por un lado se contradecían porque dijeron, era un programa federal. No es un programa federal, porque si es un programa federal los tinacos tendrían que tener una leyenda y no la tienen, y tendría que haber una partida especial y tampoco la encontramos. No, es que este es un programa estatal y que no sé qué. Simplemente fue un reparto indiscriminado electorero de tinacos para darle a lavarle el cerebro a la gente de, miren qué buenos somos, qué bondadosos somos, le entrego su tinacote. ¿Y el agua? No, el agua está privatizada y no va a llegar aquí nunca. O sea, va a faltar el agua. Sí, ya vas claro. a tener el tinaco, pero no el agua. Así es. ¿Cuántos tinacos se entregaron, Rodrigo? No sabemos, pero sí Uh-huh. tenemos testimonios de que se entregaron miles, Uh-huh. miles de tinacos. Uh-huh. ¿Se siguen entregando? No sé, Uh-huh. no sé si se sigan entregando, pero que se entregaron en la época en la campaña electoral del año pasado, Uh-huh. se entregaron Uh-huh. por todo el estado de Puebla Uh-huh. y fueron muchísimos. Digo, y además me llama la atención que uno de los operadores de esa entrega fue Gerardo Islas, ¿no? Y ahora es el secretario de Desarrollo Social. Gerardo Islas. Ah, sí, Sí, claro. ¿sabes quién es? Sí. Bueno, él y todos los demás. Si no sabes quién es, ve las revistas Sí, de claro. sociales, ahí sí Él te vas a y todos enterar los quién demás, es. él y todos los demás, con una disculpa lo voy a decir, y lo voy a Ujú. decir con todo respeto, no representan a la sociedad, Uh-huh. representan sus proyectos personales, Ujú. representan a sus cuentas bancarias personales. Ellos no representan nada de la Ujú. sociedad. Uh-huh. Es la decadencia absoluta Uh-huh. de la política en el país, de la política en Puebla, en donde soy amigo de tal o soy amigo de tal, y vengo y ya soy constructor, y vengo y ya soy vendedor de esto, o ya soy proveedor de esto, me hago millonario en 3, 4 años, y... Pues en este caso es amigo del cantante Luis Miguel, que ese es, creo que No es sé, su principal baluarte. No, yo hablo de Ujú. toda la La clase. sí, la clase política que gobierna en este estado, que no representan nada, no forman parte de la representación de la sociedad, Claro. no lo hacen. Ujú.
una clase política alejada de la sociedad. Completamente desvinculada, sin sensibilidad, sin ni siquiera conocimiento real de la sociedad, del territorio poblano. ¿Cuándo han ido a las zonas más pobres del estado de Puebla? Claro. ¿Cuándo realmente se han involucrado con ellos? ¿Cuándo han dialogado con los poblanos? Claro. Muy bien, Rodrigo, pues te agradecemos mucho tu presencia. Al contrario, yo Gracias agradecido de que me por invites. platicar aquí con el auditorio de la Jornada de Oriente y esperemos que en la medida en que vaya avanzando el tiempo, que se vaya acercando el proceso electoral del año 2018, contemos con su participación para saber cuál es el proyecto, cómo se vienen dando las cosas dentro de Morena, que bueno, aquí claramente nos has dicho importantes diferencias con el resto de las fuerzas políticas. Así es. Gracias, Rodrigo. Al contrario, agradecemos gracias a tu ti. atención.